pasando los niños en su día especial? Amén. Mañana, pero hoy día la iglesia les celebra su día, así que agradecemos al Señor por la vida de cada niño, amén. Que Dios sea Él tomando la vida de cada pequeño, mis hermanos, porque verdaderamente nosotros sabemos que Dios ama a los niños, amén. Así que los niños se van a sentar con sus papitos ahora. Ya, cada quien se va a sentar con sus papis. Vamos a compartir la palabra. El pastor ya oró por la palabra. Amén. Y hoy día vamos a compartir, bueno, es un culto especial de los niños. Es en celebración a ellos. Y yo quiero hablarles sobre lo que era Jesús en su niñez. Amén. No sé cuánto le han leído a sus hijos la historia de Jesús. Y esto se encuentra en Lucas 2. Vamos a leer del 41 en adelante. Y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir la palabra. Si tienen su Biblia o si no está en la pantalla. Amén. Dice así. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Esto está en Lucas 2:41. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándole. Y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Acá la palabra del Señor nos enseña de un Jesús de la edad de 12 años. Acá vemos al Anderson, al Benjita, al Franco. Ya son niños más grandes, ya niños que ya saben lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pero también tenemos pequeños que en algún momento también de la palabra nos representa, ¿verdad? La Biblia de quién era Jesús desde pequeño. Pero nosotros vemos algo acá interesante, que la palabra del Señor nos dice que el Señor estaba sujeto a sus padres. A ver, ¿cuántos niños escucharon hoy día que Jesús estaba sujeto a sus padres? A ver, ¿cuántos entendieron esto? Que obedecía a su mamá María, a su papá José, ¿verdad? Y tenemos un gran ejemplo en esta palabra de que los niños deben estar sujetos a su papá. Pero los papás tienen que cumplir un rol de enseñar a sus hijos. Jesús no fue simplemente a un templo por ir, sino porque había una instrucción en él. Primeramente, él sabía quién era. Él conocía desde pequeño, desde el día que se dispuso a venir, ¿verdad?, a este mundo, él ya conocía su identidad. Si yo le preguntara hoy día a los pequeños, los más grandecitos, ¿ustedes conocen su identidad en Dios?
¿Les ha enseñado su mamá, su papá, qué significa tener una identidad en Jesús? Porque esto es lo que nosotros vemos del Señor. Porque cuando le dicen, ¿por qué nos hiciste esto? Imagínense, Jesús con 12 años estuvo 3 días en el templo, 3 días fuera de su papá y su papá los buscaba. Y le dicen, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Y él responde, ¿verdad? Él responde y dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y acá hay un desafío para los papás. Para que tu hijo, porque nosotros hemos visto, hermanos, hemos leído, ¿verdad? Cuando hemos visto el devocional que decía, ¿verdad? Jesús bendice a nuestros hijos, ¿verdad? Jesús bendice a mi niño. Y hay quienes se lo impedían. Se les impedían que los niños se acercaran a Jesús. Pero Jesús le dijo algo. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y este es un desafío que tenemos hoy día como padres. Verdaderamente nosotros tenemos como papá o ustedes que son padres una responsabilidad, queridos hermanos. Que sus hijos conozcan su identidad en Dios. Yo le puedo decir a ustedes que son padres, no importa la edad de sus hijos. Porque ustedes desde pequeños deben sembrar en ellos una identidad en el Señor. Amén. Es un trabajo que tienen que hacer cada papito, cada mamita, de que sus niños puedan sentirse identificados como hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice, de los tales es el reino de los cielos. Pero, queridos hermanos, queridos padres, tal vez los niños no entiendan en este tiempo, pero yo les puedo decir que el enemigo está tomando ventajas en la vida de sus hijos. Porque si usted no instruye, como dice la palabra del Señor, a sus hijos, a sus nietos, a cada pequeñito que tenga en su hogar, si usted no instruye a su niño, como dice la palabra, el enemigo está tomando ventaja. Y hoy en día vemos niños preadolescentes, niños desde bastante chicos que son muy buenos para mentir. Nosotros estamos viendo en este tiempo la ventaja que está tomando el enemigo sobre la vida de los pequeños. Los pequeños hoy nacieron y ya se manejan el celular como si nada. Los niños se ven lo que ustedes no se imaginan. Y estén alerta. Estén alerta. Porque así como María tenía un trabajo que ella realizaba en la vida de Jesús como niño, hoy en día tenemos un desafío. Hoy en día cada papá, cada abuelita que conoce del Evangelio, que conoce la verdad de Jesús, tiene una misión de instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Amén. Nosotros tenemos un gran ejemplo, el mayor de los ejemplos que podemos ver en la palabra de Dios, a Jesús, un niño instruido. Amén. A Jesús, un niño sujeto a sus papás. ¿Por qué, hermanos, yo le digo que el enemigo está tomando ventaja? Porque hoy pareciera que los hijos son los que gobiernan las casas. Y esto es algo que nosotros debemos estar alerta. Instruir a los niños nos va a llevar a tener una responsabilidad de ¿qué? De que primeramente los niños se tienen que sujetar a ustedes como papás. No está en ustedes el que ustedes estén sujetos a sus hijos, sino al revés. Pero para que los niños conozcan esto, el enseñarle el temor de la presencia de Dios en su vida es importante. Enseñarle el que ustedes puedan reflejar la vida del Señor en ustedes es muy importante para sus hijos. Porque ahí es donde el enemigo toma ventaja
y hace que los niños empiecen a gobernar hoy en día en sus vidas. Y esto es un error muy grande que se está cometiendo. Porque nosotros como padres, o ustedes como padres, nosotros no tenemos hijos, pero si yo le digo la verdad y a mi Mila la quiero como una hija perruna, pero la quiero como mi hija. Y ella necesita educación como es un animal. ¿Cuánto más un niño? ¿Cuánto más un ser humano? Yo a la Mila no la educo por ser apantallada, sino porque ella sabe que tiene que tener una educación para no ser una perra simplemente que haga lo que quiera. ¿Cuánto más en un ser humano, queridos hermanos? ¿Cuánto más en un pequeño? Porque el enemigo no va a tomar ventaja en la vida de un animal, pero sí en un niño que es un hijo de Dios. Atrás. Debemos, hermanos, debemos instruir a los niños en los caminos del Señor. Y esta es una tarea muy importante. Fíjense ustedes que José y María instruían a Jesús en los mandamientos del Señor, en lo que ellos querían que Él conociera. El educar a los niños en los caminos del Señor es una tarea difícil, porque los niños le dicen, no quiero. Usted si vea en los niños hoy en día están muy diferentes a los niños de antes. Como yo le decía, hoy los niños tienen acceso a muchas cosas. Y quizás usted pueda estar viendo una parte de lo que sus niños ven. Pero hay colegios. Hoy en día aún el propio gobierno, la propia sociedad se ha encargado de decir que los niños sean lo que quieran ser. Y justamente a mí me llamaba la atención porque veía unos videos de personas disfrazadas de perro, con bozales, con orejas, otros disfrazados de ovejas. Y todo eso ven los niños. Y a ellos les llama la atención, queridos hermanos. Por eso es importante que todos los días se tome la responsabilidad de instruir a un niño. Quizá ustedes piensan esto es tarea de un pastor, esto es tarea de una maestra dominical, el que los niños sean instruidos en la palabra del Señor. Los niños acá están 2 horas máximo. Los niños dentro de un templo, como ustedes se darán cuenta, están muy poquito para lo que están con ustedes. Y es necesario que si usted quiere que sus hijos un día estén con el Señor, los instruya. Amén. Porque ellos van a ver en ustedes el ejemplo de cristiano que ellos van a ser. Acá no nos podemos conformar, querido papá. Yo sé que hoy es un día especial de los niños, pero tenemos una responsabilidad como padres para celebrar a los niños. El Señor les puso a ustedes una tarea. Primeramente los bendijo con bendiciones, ¿verdad? Como dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos. Pero esa herencia hay que cuidarla, porque otro se hará cargo de su herencia. Y después no llore, querido hermano. Cuando otro se haga cargo, y que no sea un pastor o que no sea un cristiano, porque el enemigo seduce, el enemigo atrae. Y es necesario que nosotros podamos reflexionar en esto, de que los niños en sus hogares tengan que ver a verdaderos cristianos. No solamente enseñarles simplemente una rutina. Instruir a los niños en los caminos del Señor no es simplemente decir, hijos, hoy vamos a poner la bendición por los alimentos, hoy vamos a dormir y vamos a orar para ir a descansar, sino que en todo tiempo la palabra del Señor debe ser vida en sus vidas, porque eso
va a caer sobre sus hijos. Amén. Jesús les dijo, ¿verdad? En Mateo 19, 14, 15, que dice: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. El Señor enfatiza en muchas partes de la Biblia cuán importantes son los pequeños. Pero usted tiene que recordar que estos pequeños están creciendo. Usted no puede ver a sus hijos simplemente como niños que hoy son. Debemos preparar niños para un futuro. Debemos preparar a los niños con hábitos. Los hábitos que tienen hoy día los niños, ¿verdad? Es lavarse los dientes, bañarse cuando quieren. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que hay que instruir a los niños. El Señor dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero si nosotros vamos, queridos hermanos, al libro que nos dice, ¿verdad? En Proverbios, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué va a hacer? No se apartará de él. Es necesario que los niños sean instruidos, porque como yo le decía, estos niños van a crecer. Y hay muchos niños que ya no tienen 5 años. Hay muchos niños que mañana pasado ya no van a ser unos pequeños de 1 año, 2 años. En un futuro van a haber adolescentes. En un futuro van a haber jóvenes. En un futuro van a haber adultos. Pero si usted quiere ver en un niño, o quizás en un adolescente, en un joven, en un adulto responsable, instruya a su niño. Instruya a los niños en los caminos, pero del Señor. La palabra del Señor hace una invitación para todos cuando nos dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No se preocupe por el bienestar económico de su hijo hoy, para el futuro. No piense usted que usted le va a solucionar la vida de su niño hoy pequeño para mañana ser un joven, un adulto con prosperidad, porque eso usted no lo conoce. La responsabilidad que tenemos hoy es instruir a los niños en los caminos del Señor, para que cuando Él sea grande, no se aparte del Señor. ¿Qué ha pasado cuando los niños o los jóvenes, los adultos, se han separado, se han apartado de los caminos del Señor? Porque no hubo una buena instrucción. ¿Sabe que muchos niños tienen la dicha hoy de estar acá escuchando palabras de Dios? Pero yo no tuve esa dicha en mi niñez, ni en mi adolescencia, ni en mi juventud, y he errado en el camino. Pero si hoy tiene, en el temor del Señor, instrúyalo bien. Enséñale la verdad de la palabra de Dios. No le enseñe a media o lo que a usted le conviene, sino usted tiene que pensar que tiene que instruir a sus niños como le conviene a él en un futuro. ¿Qué es lo que usted quiere ver en un futuro en sus hijos? Hoy en día ya no se los prepara a los niños para decirle: hijo, vas a ser un gran predicador, vas a ser un gran evangelista, vas a ser un gran adorador. Hoy los niños no adoran. Nosotros veíamos los videos y los habíamos mostrado de cómo los niños adoraban. Y hoy en día no se ve acá. Ya no se ve eso mucho en la iglesia, niños adoradores. Porque usted querrá decir o pensará o dirá: pero eso no lo enseña la iglesia, eso lo enseña el papá, la mamá. Eso depende de usted. Usted prepare a sus hijos a ser un gran adorador. Porque en los cielos lo único que vamos a hacer es adorar. Pero si usted hoy en día se limita a eso y limita eso a sus hijos, no piense
No piense que el cielo va a estar abierto para un futuro, porque la decisión la va a tomar usted. La decisión de que su hijo sea un gran adorador va a depender de usted. Enséñale con pasión los caminos del Señor. Enséñele con dedicación. Enséñele con ejemplo los caminos del Señor a sus hijos. Amén. La palabra del Señor nos dice a nosotros que si no nos volvemos y nos hacemos como niños, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Y dice así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe, a mí me recibe, ¿verdad? Es un gran ejemplo que tenemos nosotros, de que si no somos como un niño, no entraremos al reino de los cielos. Hay niños pequeños que tienen inocencia, pero hoy en día nosotros debemos tener una alerta muy grande. Debemos estar con las antenitas paradas. Porque como yo le digo, este tiempo Satanás se ha encargado mucho de tomar la vida de muchos niños. Y de niños, ¿cuántos niños con depresión? Y usted se pregunta por qué. ¿Cuántos niños ven ejemplo en su casa, sus matrimonios? ¿Cuántos niños están viviendo el bullying hoy en día por mismos niños? Por eso nosotros que conocemos la verdad del Señor debemos instruirlos en sus caminos. Amén. Hermanos, no basta solamente que nosotros hagamos un altar familiar una vez a la semana solo porque nos dicen. Hay una responsabilidad en la vida de los papás y las mamás, de los papis y de las mami, ¿verdad? Si usted puede, hermanos, tenga todos los días oración con sus hijos. Y no solamente oración, porque los niños necesitan conocer la verdad a través de la palabra del Señor. Los niños necesitan que ustedes les enseñen, que ustedes les ayuden a tener hábitos espirituales. Hay una promesa del Señor, ¿verdad? En Joel, que Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Los niños, los jóvenes, los adolescentes, en toda carne. Ellos no están exentos a poder recibir cosas espirituales, revelaciones. Y de hecho nosotros tenemos testimonio de, por ejemplo, de Benjamín, que el Señor le ha mostrado en sueño. Nosotros tenemos testimonio de cómo el Señor habla a los niños. Pero para esto nosotros tenemos que tener presente el gran mandamiento del Señor, que se encuentra en Deuteronomio, ¿verdad? 6, del 1 al 9, que dice: esto pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte
y cuando te levante. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Hay una tarea hermosa de amar al Señor. Hay un gran mandamiento. Y la palabra del Señor dice, te lo digo a ti, tú le dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a tus generaciones. No le enseñes a tus hijos los afanes de la vida. No le enseñes a tus hijos a mentir. No le enseñes a tus hijos a pensar mal. No le enseñes a tus hijos a devolver mal por mal. Enséñale la palabra del Señor. Y ellos tendrán gran bendición en su vida. ¿Sabe qué es maravilloso? Es maravilloso instruir a los niños, porque a nosotros nos pasa cada sábado que instruimos a los niños en la palabra. Y después el siguiente sábado le preguntamos, ¿cómo estuvo? Hermosa. Y le enseñé a mi mamá lo que hablamos de la palabra de Dios. Es importante que nosotros, queridos hermanos, mostremos el camino por donde deben andar los niños. Es importante, hermanos, que ellos puedan ver al Dios maravilloso que tenemos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un Dios maravilloso. Un Dios que de verdad nos bendice cada día. Un Dios que a pesar de que uno está enferma, tenemos ese Dios que nos ama. Ese Dios que nos cuida, ese Dios que nos protege. Pero también les decía al pastor yo, tenemos un Dios que nos demanda. Hay un trabajo que debemos hacer como cristianos. Estar al servicio del Señor, disfrutar del Señor, hablándoles a otros de Dios. Y es necesario, queridos hermanos, que usted tome este desafío de lo que nos dice Deuteronomio, ¿verdad? Que dice que el versículo 2 dice, ¿verdad? De Deuteronomio 6 nos dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Es maravilloso. No seremos perfectos en esta tierra. Pero créame, mi hermano, entre no ser perfecto, pero ser temeroso del Señor, nos ayuda más ser temerosos del Señor. Porque de todo lo demás el Señor se encarga. Usted al ser temeroso del Señor va a mostrar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus primos, a quien usted quiera, de que el Dios que tenemos es un Dios que nos demanda, ¿verdad? Que nos demanda guardar los mandamientos, que nos demanda guardar sus estatutos para que nos vaya bien. La palabra del Señor no dice solamente sean temerosos por serlo, es para que nos vaya bien. ¿Usted quiere que le vaya bien a su hijo? ¿Usted quiere que le vaya bien a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos que alcance? Muéstrenle la verdad del Señor. Y usted va a ver grandes niños, grandes adolescentes, grandes jóvenes, grandes hombres adultos en un futuro temerosos del Señor. Porque aunque fueran grandes, dice la palabra, no se apartará de su enseñanza. Pero cuando usted le enseña a su hijo en su niñez, si usted no lo pudo hacer con sus hijos, hágalo con su nieto. Pero mientras esté su hijo en la casa, usted tiene una responsabilidad. Esa responsabilidad no se la pase a nadie más que usted, porque el Señor dice a tus hijos. La vas a repartir a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Y esa es la responsabilidad de usted. Alaben al Señor junto a sus hijos, junto a sus nietos. Disfruten, miren hermanos, usted para tener la presencia de Dios en su vida no necesita estar simplemente acá, sino que usted tiene que traer la presencia del Señor acá a su vida, porque la presencia de Dios está en todos lados. Y no solamente enséñale a los hijos de decirle, tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a la iglesia. Si él va a ver todos los días en usted un hábito de orar,
Él sabe por qué tiene que ir a la iglesia. Él va a saber por qué tiene que ir a la iglesia y no se va a preguntar, pero mamá, ¿por qué otra vez a la iglesia? Pero mamá, ¿por qué otra vez? Eso me aburre, porque les estás enseñando una rutina y no le estás dando un hábito. Y la palabra del Señor nos enseña todos los días. ¿Usted quiere ver hijos alegres dentro de una congregación? Enséñale en su casa cómo adorar, cómo amar, cómo respetar al Señor en toda área de su vida. Yo quiero que usted tome a su hijo, sobrino, nieto con el que vino en esta hora. Vamos a orar. Yo le doy muchas gracias al Señor por la vida de los pequeños. Solo el Señor sabe por qué Él dijo, no te daré hijos, pero te daré muchos otros que no sean de tu sangre. Y yo amo a los niños. Y son algo hermoso. Es algo maravilloso. ¿Cuánto más ustedes que son madres, que son abuelas? Si yo no siendo mamá de ellos los disfruto cuando los veo, ¿cuánto más ustedes, querido hermano? Yo quiero que en esta hora usted tome a quien esté a su lado, si quiere acercarse a alguien con una familia y bendecir a la familia, orar por ellos, hágalo. Yo le voy a pedir a mis líderes y consejeras que el que no ha venido con su familia se acerque a una familia que tiene hijos, porque acá hay muchos que están por primera vez. Yo quiero que usted tome y bendiga la vida de esa familia. Yo quiero que usted se acerque y ore con ellos y ponga bendición sobre la vida de los pequeños. Y usted ore y diga, Señor, yo te clamo por su mamá, por su abuelita, para que ellos puedan instruir a sus hijos en tus caminos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Timoteo, que Loida y Eunice instruían a Timoteo en los caminos del Señor. Por eso yo quiero animarte en esta hora a que seas orando. No sienta vergüenza, querido hermano. No sienta vergüenza de acercarse a alguien. Bendiga. Tome una familia, bendiga a la familia. Acá tenemos a nuestra hermana Rebeca, tenemos a nuestra